Hola colchones y colchoneras, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a hablar de lo que a mí tanto me encanta, me gusta, que es el mercado de fichajes. Vamos a empezar fuerte con esta publicación, esta información que os publiqué el día 19 de enero, es el día de ayer. Casado ve con buenos ojos el posible fichaje por el Athletic y está a la espera de cómo avanza la situación, aún sin oferta formal. United Wolverhampton también está interesado en el jugador blaugrana. El Athletic maneja otras opciones más caras como Ederson Gómez. Aquí está el sorteo que nos ha tocado el Betis, que ya lo tenéis. Y ahora vamos a escuchar esto que hablan de Ederson, el jugador del Atalanta, porque de Casadón no tenemos más noticias. Vamos a escuchar a Mateo Moreto. De momento, Me ha gustado porque me acuerdo que alguien me puso, no sé dónde ni en qué plataforma, que Mateo Moreto no era fiable. Pero vamos a escuchar lo que se dice Mateo Moreto. de momento simplemente hay contactos entre el Atlético de Madrid y el entorno de Ederson. No hay contactos y no hay ofertas al Atalanta, que es un club, entre comillas, amigo del Atlético de Madrid, porque bueno, ya Raspadori, sí. Ruggeri y muchas cosas, pero de momento el tema de Ederson no está Eso avanzado también. como se comenta. Lo último que sabemos de él, de Ederson se saben muchas cosas, esto es Joao Gómez que iremos, y esto de Gonzalo Ramos, y eso es lo último que sabemos también de Ederson. Ederson ha hablado, sobre su salida del Atlanta, bueno, del Atlanta, no, del Atalanta. Desde que estoy en el Atalanta, mi nombre está circulando. Eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Espero que siga así, circulando por los clubes. Así que sigo haciéndolo bien, pero ahora es importante el partido de mañana. Es lo principal para el equipo y para mí. Recordemos que el Atalanta si carga, tiene un partido contra el Bilbao. Sé que vais a por mí porque he dicho Bilbao, pero me da igual. Y ahora os tengo más noticias, pero quiero que antes vamos a leer una también de Ederson. ¿Qué es esto? Esto lo puse hace 2 días. Las cifras que se manejan por Ederson son 37-40 millones de euros. A falta de acuerdo entre clubes, sería un contrato por 5 temporadas, por lo que hoy en día sabemos. El Atlético de Madrid ha hablado con Ederson y el entorno de Ederson no han hablado. Es firma un centrocampista que sufra la marcha de Conor Gallagher y un jugador de la banda que cumpla las funciones que tenía Giacomo Raspadori. Los nombres que están sobre la mesa son los de Ederson Santos, futbolista del Atlanta, y Matías Van der Pardo, jugador del Lille francés. Dos operaciones ambiciosas que no serán sencillas de realizarse. Hablamos de Gallagher en otro vídeo que os dejaré por aquí, por arriba. El club colchonero ya conoce el precio que le han puesto los dos clubes a sus dos futbolistas y no hay muy buenas noticias para el Atlético. El brasileño de Atalanta no solo en la mira del Atlético, también está en la de otros equipos importantes. La Juventus estuvo en contacto con él hace unos meses y le sigue teniendo en su agenda de cara al mercado de verano. Algunos directivos del United viajaron incluso a Italia para hablar con la DEA y el Galatasaray también le pretendía. Hablemos de un titular habilidad, el Paladiño en el mediocampo, Neyachurri, un jugador importante que tiene contrato hasta 2027. Por eso, según señala la prensa italiana, la Atalanta la ha tasado en 50 millones de euros. Eso es mentira porque está el acuerdo entre 37 y 40 millones. Porque recordemos que dentro del año que viene finaliza contrato. El año que viene y le interesa ya quitárselo cuanto antes. Esto ya lo veremos en un vídeo de José Ignacio Fernández que veremos más adelante. Espérate. Y de Canguilí vamos a hablar, pero en vídeo más adelante.
Y la idea del Atlético pasaría en principio por una cesión con una cláusula de compra mucho más baja. Eso es mentira, totalmente mentira. Por parte del club colchonero reactiva el interés de Matías Fernández Pardo, extremo del Lille, que el Atlético busca un perfil de atacante explosivo, capaz de marcar la diferencia en el último tercio del campo. Jugador de 20 años, ya monitoreado en el verano pasado, no descarta jugar en España. Tiene doble nacionalidad, belga y española. Pero hablamos de una operación que es complicada, que se puede dar en ese mercado invernal y quizá más factible en verano del 27. ¿Qué os voy a decir? Por el tema de nacionalidad, de extranjería, no nos vamos a preocupar porque Almada ya no es extracomunitario, cuenta como comunitario, Molina también, o sea, tenemos un hueco para meter más extranjeros. Mi idea sería traer, en verdad, si se pudiera, a Ederson y Pardo y que a mí, Canguilí o Joao Gómez no son jugadores que para mí me asombren y no creo que se necesiten, quitando que traigas a Ederson y a Matías Fernández Pardo. Si no, pues claramente tal. Y vamos a seguir que según los informes del club norteño espera entre 35 y 40 millones. La prensa gala afirma que los Dogos no quieren que se marche en este mercado y difícilmente le abrirán la puerta salvo una cuantiosa cantidad. Solo que no dice... Echar a un centrocampista ya, que sería la prioridad de momento del club. Te puedo explicar el tema por puntos. Primero, Joao Gómez, es verdad, Matteo Alemany le sigue de cerca desde hace semanas. Es un perfil que a Alemany le gusta muchísimo, al Cholo Simeone también, y sería el perfil que... Avisar que de Canguilí y Gonzalo Ramos hablaremos entre mañana. Seguramente mañana estaremos hablando de Canguilí o no sé cuándo hablaremos. De Canguilí quiero esperar a que haya más información y de Gonzalo Ramos también, porque Gonzalo Ramos lo único que sabemos es que gusta en el Atlético de Madrid. Es lo único y exclusivamente lo que sabemos. Encajaría perfectamente en el estilo del Atlético de Madrid. Y ya dejo hablar a Mateo, que hoy también tendremos la previa del Atlético Galatasaray. Así que suscríbete, dale like, suscríbete. O sea, dale like, suscríbete, lo que quieras en los comentarios. Y atentos al lorito, que cuando estéis viendo esto, a lo mejor yo ya estoy grabando la previa del Atlético Galatasaray, partido de Champions mañana, importante para poder entrar en ese top 8. Madrid y que, bueno, el Atlético de Madrid quiere. Pero, primero, es complicado por un tema de costes, porque el Wolverhampton pide mucho dinero, hay muchísima competencia, el futbolista priorizaría seguir a la Premier League, así que hay contactos entre las partes, pero el tema de Joao Gómez no está avanzado y no está fácil. Mateo Moreto sobre Joao Gómez. Sí. 4 jugadores del Atlético de Madrid, pero el club está centrado solo en traer un mediocentro y además de Ederson, el otro nombre que suena es también brasileño, es el pivote del Wolverhampton, Joao Gómez. Os decía en mi vídeo de la semana pasada que no se estaban produciendo filtraciones sobre los planes de Matteo Alemany, pero por fin ya están saliendo los primeros nombres, las primeras filtraciones y el plan prioritario es fichar un mediocentro, como ha reconocido el propio Alemany. Y el primero en la lista es Ederson dos Santos, futbolista brasileño de 26 años del Atalanta. Tiene contrato hasta junio de 2027 y ya hay negociaciones entre los clubes, pero lo más importante, lo adelantaba ayer el periodista argentino Marcos Durán y me lo han confirmado, hay acuerdo del Atlético de Madrid con el jugador. Me cuentan que ha habido negociaciones. Recordemos que siempre, sí, el tener un acuerdo con el jugador, si tienes un 50% del trabajo, no tienes el 100%, tienes un 50%.
Si un 50% lo tienes, pero no tienes el 100%, tienes una parte que es importante, que es que el jugador quiere marcharse, o sea, el jugador quiere jugar contigo, quiere jugar en tu club, pero necesitan la otra parte, que es llegar a un acuerdo con el Atalanta y que ellos te den un precio y tú veas que seguramente tirarán por lo alto, nunca van a tirar por lo bajo, porque saben de sobra que no solo el Atlético de Madrid es el que está detrás de ellos, de él, y va a querer dinero, va a pedir bastante y el Atleti tendrá que invertir. Si tenemos un 50%, nos falta el otro 50%. Con el representante de Ederson y que en un primer momento sus pretensiones salariales eran muy altas, ya que tiene otras ofertas de la Premier, como por ejemplo del Manchester, y como sabéis en Inglaterra pues pagan bastante bien, pero al jugador le seduce y mucho la idea de recalar en la Liga Española y ha bajado esas peticiones iniciales para ajustar su salario a lo que le podía ofrecer el club colchonero. Pero lógicamente falta el acuerdo con el Atalanta y no va a ser nada sencillo porque ahora mismo estamos hablando de que Ederson es una de las piezas clave de las estrellas del Atalanta, que en la Serie A es séptimo, ni siquiera está en puestos europeos, pero tiene como gran objetivo meterse en el top 8 de la Champions y ahora mismo lo tiene al alcance de la mano, ya que es quinto con 13 puntos, un punto más que el Atlético de Madrid. Con lo que arrebatarle al Atalanta a uno de sus mejores jugadores a mitad de temporada y con tantos objetivos en juego no va a ser nada sencillo, y es que encima el Atalanta sabe que el Atleti tiene dinero fresco en las arcas, esos 40 millones ingresados por Gallagher del Tottenham y 23 kilos que el propio Atalanta le acaba de pagar al Atlético de Madrid por Raspadori. Así que ahora mismo las peticiones iniciales del Atalanta son de unos 40 millones de euros, es decir, un traspaso bastante alto por el mediocentro brasileño. Hay que recordar además que hace 3 años y medio el Atalanta desembolsó 23 millones de euros para fichar de la Salernitana a Ederson. ¿Y quién es Ederson? Pues es un centrocampista de gran potencial físico, mide 1,82 y pesa 86 kilos. Es muy ganador de duelos, un futbolista con llegada que se adapta perfectamente al juego de ida y vuelta del Atalanta de área a área, pero que además de ser un buen recuperador y un hombre fuerte en medio campo, también posee último pase y un buen disparo. Y de hecho este año en 22 partidos solo ha sumado un gol y una asistencia, pero la temporada pasada hizo 5 tantos y 2 asistencias y el anterior marcó 7 goles y repartió una asistencia, con lo que estamos hablando de números importantes a tener en cuenta para un centrocampista. Creo que con la salida de Gallagher es un jugador que podría encajar bien en el esquema del Cholo Simeone, incluso para ser titular en muchos de los partidos, acompañando en el doble pivote a Coque o a Pablo Barrios y permitiendo que ellos tengan mucha más libertad, aunque también hay que decir que en cuanto a internacionalidades, con Brasil apenas ha disputado 3 partidos y hace casi un año que no va con la selección carioca. Y si no saliera lo de Ederson, que como digo es el objetivo número 1 de la dirección deportiva del Atlético. Y debe ser el número 1, porque ese objetivo es ambicioso. A mí lo que no me parecería ambicioso por parte del Atlético de Madrid es que priorizan a Pardo, a Joao Gómez, cuando este tío es un pelotero de cojones, es un tío que en el Atalanta lleva poco tiempo y mira la crecida que ha tenido. Es un tío al final, aunque no tenga muchas internacionalidades con el conjunto carioca, es un buen pelotero. Lo que se lo ha visto en el Atalanta y tal, y lo que dice José Ignacio Fernández, va a costar, porque como el Atalanta quiere pasar a octavos de Champions, están en el top 5, a un punto por encima de nosotros. Va a ser complicado, pero bueno, hay que ser ambiciosos, hay que ir a por esto, y si no, pues ya recurrir a plan B y C. Atlético de Madrid también está sonando el mediocentro del Wolverhampton, Joao Gómez.
También internacional con Brasil, aunque últimamente Ancelotti tampoco ha contado con él, y también hace casi un año que no juega con la verde-amarela. Y eso sí, en el caso de Joao Gómez sería mucho más fácil sacarle del Wolverhampton por varios motivos. Primero, porque el conjunto inglés es colista con diferencia de la Premier. Hay un descenso pues, que es prácticamente seguro, y por ello los propietarios son un fondo de inversión chino que quieren empezar a vender y a sacar pasta para amortizar. Además, el agente de Joao Gómez ha trabajado con Jorge Méndez y de todos es sabido la buena relación que hay entre Miguel Ángel Gil y Méndez. Pero eso sí, aunque le pueda interesar vender al fondo de inversión chino o al propio Jorge Méndez, pero no va a salir barato. Hace 3 años que pagaron por él 19 millones de euros al Flamengo. Y personalmente os digo que a mí Joao Gómez me gusta menos de lo que me gusta Ederson. Es un futbolista al que también apodan el Pitbull, como a Gallagher. Es también un jugador que muerde, que presiona, que es rápido. Tiene más criterio con la pelota que el inglés, pero también es menos llegador. Y a mí particularmente me parece que es un... que también están en la cartera, pero es realmente el futbolista que quieren los técnicos del club. Es el que ven más idóneo para el equipo, porque es un jugador de presente, futuro y que mejora lo que hay en el equipo. Se trata de un futbolista que podría jugar tranquilamente en cualquiera de las 10 mejores plantillas del mundo. Y el Atlético de Madrid lo que quiere es poner toda la carne en el asador para que llegue Ederson, futbolista que ahora mismo es propiedad de la Atalanta. ¿Cómo lo va a hacer el Atlético de Madrid? Bueno, pues a partir de aquí hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? Hay que hablar sobre todo de una palabra que es paciencia. No es una operación fácil, no es una operación sencilla y depende de muchos factores. Hay que llegar a un acuerdo con el jugador, hay que llegar a un acuerdo de traspaso y lo más difícil, hay que tratar de convencer al Atalanta de que deje salir a un futbolista capital, importantísimo para ellos, en una fase de temporada que es complicada. Esa mitad de temporada es el mercado de invierno y encima también ellos están jugando la vida en la Serie A como también en la Champions, donde están luchando por entrar en el top 8. Pero, ¿qué tipo de perfil es Ederson? ¿Qué tipo de futbolista es Ederson? Nos lo cuenta José Rodríguez de Yo Soy Calcio. Es un futbolista que tiene un físico fuera de lo normal. Yo creo que es un chico muy fuerte y aparte de ser fuerte, de ganar muchos duelos a la hora de pelear, porque en el cuerpo a cuerpo tienes el duelo perdido, creo que es un jugador que además le ves pegarse una carrera tremenda en el minuto 1, pero también le ves en el minuto 91 haciendo esa carrera. Es un futbolista que creo que lo de Box to Box le define a la perfección, porque es capaz de llegar a la parte de arriba, le hemos visto marcar goles, le hemos visto llegar a la frontal del área, donde tiene un buen disparo, donde también luego es un jugador que tiene último pase, que tiene buen desplazamiento en largo y en corto. Es verdad que a lo mejor en caso de que llegara al Atlético de Madrid, pues creo que Pablo Barrios y Coque son superiores en el tema de organizar con la pelota tanto en pase largo como en pase corto. Pero pienso que es un jugador que, pese a lo fuerte que es físicamente, pese a lo diferencial que es físicamente, tiene también eso. Y además está acostumbrado en el Atalanta, que es un equipo que es un poquito suicidio, lo que sí, parece que hace. Ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Exactamente. O sea, va a presionarte a tu propia portería, pero luego es capaz de volver y replegarse a la suya cuando ganas un poquito de contragolpe, ¿no? Entonces Ederson está más que acostumbrado a todo ese ida y vuelta durante más de 90 años. Un jugador muy completo, jugador que tiene un físico muy poderoso, portentoso y jugador importante que está persiguiendo el Atlético de Madrid para poder ficharle. ¿Cómo está la operación ahora mismo? Es la gran pregunta. Bueno, hay medios de comunicación que están comentando que todavía no existe ningún tipo de acuerdo, ni con el jugador ni con el club, que hay voluntad, pero no acuerdo. Sin embargo, nada más acabar el partido del Atlético de Madrid ante el Alavés, en nuestro directo, nuestro compañero Marcos Durán contactaba con nosotros para comentarnos la información que él tenía acerca del futuro de Ederson. Esto nos contaba, repito, en directo después del partido Atlético de Madrid a la vez nuestro compañero Marcos Durán. Yo llevo 2-3 días preguntando sobre el tema, intentando confirmar por un sitio, por otro, buscando maneras de que no sea sesgado lo que me viene.
Y claro, cuando ya me llega de gente que no se conoce entre sí, que no tiene nada que ver, y cuando creo que ya puede haber un adelanto mañana por la mañana interesante, creo que era el momento. El acuerdo con Ederson está. A mí hace unos días me decían que el acuerdo con Ederson había entendimiento, que el jugador quiere venir. Eso ya lo había dicho hace 3-4 días, que el jugador habló con integrantes de la plantilla. También habló con Raspadori, por supuesto. Y que es verdad que estaban un poco lejos en cuanto a números del tema de contrato. ¿Por qué? Porque en Inglaterra le prometían a Ederson un contrato bastante alto. Pero el jugador ha puesto su parte, ha bajado a lo que el Atlético de Madrid le ofrecía y hay acuerdo. Pues eso es lo que decía Marcos Durán, nada más acabar el partido del Atlético de Madrid y del Alavés, repito. Decía que el jugador ponía mucho de su parte y que había acuerdo. ¿Qué información tenemos nosotros en el club de Uría? Bueno, yo lo que os puedo decir es que en el Atlético de Madrid a esta hora de la noche están tranquilos, que Mateu Alemán está manejando el asunto con mucha calma, sin nervios, tratando de enfocarse en una operación que está avanzando, pero que tiene que ir poquito a poco, poquito a poco. Y se está intentando que avance en los mejores términos económicos y deportivos posibles para el Atlético de Madrid. ¿Están hablando el Atlético de Madrid y la Atalanta? Sí. ¿El Atlético de Madrid sabe que Ederson es un jugador importante? Sí. ¿Y el Atlético de Madrid cómo está enfocando las cosas? Pues de momento con compás de espera, para ver si puede llegar a un acuerdo. La información que yo os puedo contar aquí en el Club de Uría es que Ederson, y eso es lo que yo tengo, Ederson quiere jugar en el Atlético. Eso ya lo sabemos. Y a ninguna locura pensar que los dos clubes, Atalanta y Atlético de Madrid, puedan llegar a un acuerdo en base a esta operación de Ederson. En cualquiera de los casos no va a ser sencillo. ¿Por qué digo que no va a ser sencillo? Pues porque los italianos quieren que Ederson juegue el martes. El gran objetivo del Atalanta, de la DEA, es meterse en el top 8 de la Champions, algo que sería muy factible si ganan al Athletic Club de Bilbao. Además, nunca es sencillo negociar con la Atalanta y hay que ponerse en su piel. Sería, como os he repetido antes, pues algo complicado. ¿Por qué? Poneos en la piel de la Atalanta. Sería dejar salir a su jugador más importante en mitad de la temporada y dejarle salir en el mes de enero. Ojo con eso. No será fácil para Mateu Alemán y para la dirección deportiva del Atlético de Madrid poder sacar a Ederson. ¿Y el jugador? ¿El jugador qué? Bueno, pues la información que yo tengo El jugador quiere jugar. es que el jugador sí piensa en Premier League, una ficha alta, y que el Atlético de Madrid tendría que hacer un esfuerzo para llegar a esa cantidad. Mi sensación, yo creo que se llegará finalmente a un acuerdo con el futbolista, porque repito, lo más importante es que él considera que ya ha acabado un ciclo en Bérgamo y por tanto ve el Atlético como un buen destino para seguir con su carrera, para proseguir con su carrera. Esto es un punto muy importante en la negociación, porque si el Atlético de Madrid tiene luz verde con el jugador, si hay una entente cordial, pues podrá un poco, entre comillas, presionar al Atalanta para poder conseguir su objetivo. Y es algo importante, es algo importante en esta operación que, repito, es una operación con la que hay que tener paciencia, mucha calma, mucha calma. Hay que tener calma porque lo que dice Uría, nos tenemos que poner la piel, no le van a dar boleto en enero, sabiendo todo lo que se juegan, quieren entrar en el top 8, que ese es su objetivo, van a pedir pasta y Mateu Alemán tiene que ponerse a currar más que nadie. Más que nadie se tiene que poner a currar. No la van a dejar salir por una cifra baja. Como el Atleti haga el tonto, lo va a perder. Por mucho que tenga el sí, el que manda es el Atalanta, porque es el dueño del jugador. Y van a pedir dinero. Ellos saben que le hemos vendido a Raspadori, porque saben que ya hemos ingresado 22 millones, porque se lo han dado a ellos, y luego saben de sobra que hemos ingresado 40 por Gallagher.
que saben que tenemos dinero en las arcas. Que no van a pensar que venimos con 4 chuchis y 2 jugos de melón. Venimos con dinero. Y ese dinero que has ingresado, pues si te piden 40, pues los 40 que has cogido en Gallagher, los gastes en Ederson. Pero que, digo, si lo perdemos, que sea por cabezonería del Atalanta. Que sea por cabezonería del Atalanta. No porque hayamos hecho el puto gilipollas en las putas negociaciones. No es sencillo. Entiendo que todos los periodistas os damos uno una información, otro otra, y a mí lo que no me gustaría es que la gente del Atlético de Madrid se vuelva loca. Quedaos con esto. Están hablando los clubes, están viendo, Ederson es una posibilidad, es un jugador, repito, de mucha jerarquía, que mejoraría mucho lo que tiene el Atlético de Madrid, que daría un salto de calidad enorme en la plantilla, pero que todavía no está hecho. Y repito, el Atlético de Madrid tendrá que hacer un esfuerzo. Están hablando todas las partes. Está hablando el Atlético de Madrid con André Curí, con el agente de Ederson. Vamos a ver si Ederson finalmente llega a ese acuerdo con el Atlético de Madrid y lo cierra todo para de alguna manera hablar con Atalanta y decir que le abran la puerta. Pero de momento, repito, aunque la predisposición entre las partes es buena, no se ha llegado aún a un acuerdo. Ojalá que se llegue pronto, en los próximos días. Insisto, todavía hace falta conseguir que el Atalanta acceda a vender. ¿Encajaría Ederson en el perfil del Juventus ahora mismo de manera directa y no le ha querido vender al Inter a Lookman el pasado verano? Me extraña que lo pueda vender a un equipo italiano. Muy. Pero bueno, ya no vamos a indagar más en el tema. Lo que sabemos es que hay que poner dinero, hay que poner pasta, que hay que gastar, porque has ingresado dinero